videos anteriores se explicaba cómo resolver una única ecuación no lineal a través de distintos métodos, que podían ser acotados o no. Pero ahora vamos a empezar con la resolución de sistemas de ecuaciones. Vamos a ver cómo resolver sistemas de ecuaciones lineales y además sistemas de ecuaciones no lineales. Pero antes, sistemas de ecuaciones lineales y usaremos el método de Gauss. El método de Gauss no es un método iterativo, es un método matemático que nos permite encontrar las soluciones, es decir, encontrar los valores x, y, z para un sistema de tres ecuaciones. Pero este método en realidad sirve para resolver sistemas de ecuaciones, de n ecuaciones y de n variables, en donde hablaremos de variables x1, x2, x3 hasta xn. En este caso voy a mostrar un ejemplo de resolver un sistema de tres ecuaciones con tres variables x, y z y además cómo desarrollar un programa en MATLAB para que se encargue de resolver un sistema de n ecuaciones con n variables y también cómo evitar los errores que pueden ocurrir al resolver sistemas usando el método de Gauss. Aquí tenemos un sistema de tres ecuaciones en el que se nos presenta un término x, un término y un término z, pero también es posible que una de las ecuaciones tenga coeficiente cero, como es en el caso de la tercera ecuación, donde el coeficiente para x y para y son cero. Lo primero que tenemos que hacer para resolver a través del método de Gauss es despejar las constantes, los términos independientes, ponerlos del segundo miembro de la ecuación. En la primera ecuación aparece en el segundo miembro igual a 7, está bien, pero si en la segunda ecuación, por ejemplo, aparece menos 1, para nosotros es conveniente pasarlo al segundo miembro. Y en la tercera ecuación, el 5 pasa a restar y queda 7. Porque viéndolo de esta manera ya va a ser más sencillo para nosotros expresarlo en su forma matricial. Expresar en su forma matricial implica escribir la matriz de coeficientes, el vector de incógnitas x, y, z y un vector de constantes. Si nosotros intercambiamos el orden de las ecuaciones, en la matriz de coeficientes esto se corresponderá con un intercambio de filas y asimismo un intercambio de los elementos del vector constante. Sin embargo, el vector de las incógnitas permanecerá intacto. Es por ello que aplicar el método de Gauss consiste en aplicar operaciones elementales, de modo que esta matriz de coeficientes se reduzca a una matriz triangular superior, es decir, una matriz en donde los elementos que están situados debajo de los elementos de la diagonal principal son ceros. Los elementos de la diagonal principal en este caso serían 2, 3 y menos 2. La idea es hacer ceros los elementos que están debajo, es decir, este elemento y este elemento para la primera columna. Para la segunda columna este elemento y para la última columna ya no hay que hacer cero nada. Existen muchas operaciones elementales que podemos aplicar sobre esta matriz, la matriz de coeficientes, pero como ya mencioné, aplicar cambios en la matriz de coeficientes implica también cambiar el vector de constantes, porque supongamos que aquí haga un cambio, si no cambio lo que le corresponde a este vector, es como querer cambiar la ecuación y transformar el sistema en otro. Por ejemplo, si yo quiero obtener la mitad de una fila, digamos de la primera fila, si yo solamente obtengo la mitad de 2 menos 3 y 1 y no la mitad de 7, es como estar diciendo que la primera ecuación la estoy transformando a un x menos 1.5y más 0.5z igual 7 y eso ya no concuerda, ¿no? Entonces, como se trabaja con la matriz de coeficientes y con el vector de constantes, lo que se suele hacer es trabajar en realidad con una matriz ampliada. La matriz ampliada en este caso sería la siguiente. Entonces diremos que nuestra matriz ampliada se compone de tres filas y de cuatro columnas. Es decir, la matriz de coeficientes siempre será una matriz cuadrada.
y el vector de constantes siempre tendrá n elementos, igual al número de ecuaciones, pero al juntar estas dos matrices obtenemos una matriz que ya no es cuadrada, sino que tiene una columna más, una columna adicional. Y esto es porque cuando apliquemos operaciones elementales, toda la matriz ampliada es la que se afecta. Incluso podemos verlo de esta forma para, para conocer mejor la separación que existe entre la matriz de coeficientes y el vector de constantes, solo que se juntan en una matriz ampliada para que las operaciones elementales afecten a toda en conjunto. Aplicar el método de Gauss implica realizar dos pasos. El primero es eliminar hacia adelante y el segundo es sustituir hacia atrás. Veremos ahora eliminación hacia adelante, que consiste en hacer ceros los elementos que están debajo de la diagonal principal aplicando operaciones elementales. Las operaciones elementales que son más usadas son únicamente dos, que es intercambiar filas y como segundo lugar hacer que una fila se sume a otra, pero estando multiplicada por una constante. Por ejemplo, si en este caso tuviésemos que en la primera fila el 2 es 0, es decir, aquí fuese 0 y aquí fuese 2, como queremos que los que están debajo de la diagonal principal sea 0, para hacer que este elemento que es 2 se haga 0, pues cambiaríamos la primera fila con la tercera y ya tendríamos un 0. Sin embargo, esto no siempre ocurre, y como nosotros posteriormente vamos a generalizar los pasos que seguimos para resolver, porque eso es necesario para crear un programa, tendremos que ver qué instrucciones indicarle al programa que ejecute para que siempre resuelva sistemas de ecuaciones lineales, siempre de una misma forma, porque el programa no puede estar teniendo muchas condiciones. Entonces, una forma sencilla es eliminar sin intercambiar filas. Por ejemplo, para eliminar la fila 2, más bien dicho, el elemento 1 de la fila 2, en base a la primera fila, diremos a la fila 2 le voy a asignar lo que ésta ya tiene, pero sumada a algo, una constante que va a multiplicar a la fila 1. En este caso, dicha constante deberá tener el valor de menos 1 sobre 2, porque al multiplicar toda la primera fila por menos 1 sobre 2, obtendré que el primer elemento 2 multiplicado por menos 1 sobre 2 será menos 1, y al sumar eso a la segunda fila, 1 con menos 1 se hará 0. De hecho, los elementos de la segunda fila se verán todos afectados, el 3, el menos 2 y el 1 que le siguen, pero eso ya no es de nuestra incumbencia porque ahora estamos fijando principalmente la eliminación hacia adelante en la primera columna. Entonces tendremos que este 1 se hará 0. Ahora multiplicamos menos 3 por menos 1 medio. Ello nos da como resultado 3 medios y eso le sumamos al 3 de la segunda fila. Así tenemos 3 medios más 6 medios. 3 medios más 6 medios. Entonces escribimos acá 9 medios. Multiplicamos el 1 por menos 1 medio, tendremos menos 1 medio. Le sumamos eso al menos 2. Menos 4 medios menos 1 medio nos dará menos 5 medios. Y ahora esta operación elemental afecta también a este vector. Por lo tanto, multiplicamos menos 1 medio por 7 y eso le sumamos a la segunda fila. Así tendremos menos 7 medios más 2 medios. Entonces con eso se culmina el primer paso, que es la eliminación hacia adelante, porque ya se hicieron ceros los elementos que están debajo de la diagonal principal.
Y ahora haremos el segundo paso, que es la sustitución hacia atrás. Se le llama así porque empezamos a sustituir y obtener los valores de las variables, empezando desde el último. Por eso se dice sustitución hacia atrás. Recordemos que la primera columna de nuestra matriz de coeficientes son los coeficientes de x, la segunda columna los de y y los de la tercera columna son los coeficientes de z. Es decir, al final de haber aplicado la eliminación hacia adelante, podemos considerar como que nuestra nueva matriz ampliada se representa con nuestro nuevo sistema de ecuaciones, que en realidad viene a ser el mismo, pero que ha sufrido algunas operaciones elementales que no alteran la solución que presenta. Es decir, nuestra tercera ecuación se ha convertido ahora en menos 2z igual 7, que en este caso sigue siendo lo mismo. Y la segunda ecuación es 9 medios y menos 5 medios z igual menos 5 medios. Y la primera ecuación no ha sufrido cambios. Sin embargo, como ya se tiene esto expresado como un sistema triangular superior, la sustitución hacia atrás simplemente se encarga de obtener los valores de las variables. Como menos 2z es igual a 7, por lo tanto z será igual menos 7 medios. Y ahora 9 medios y menos 5 medios z es igual a menos 5 medios. Pero como ya tenemos el valor de z, sustituimos. Y todo este z será menos 7 medios. Multiplicando se tendrá entonces 35 cuartos. Menos 5 medios se convierte en menos 10 cuartos y ahora pasamos el 35 cuartos a restar, quedándonos menos 45 cuartos. Entonces el valor de y diremos que ya lo hemos encontrado. Y resolviendo obtenemos menos 5 medios. Entonces acá lo que tenemos que darnos cuenta para cuando elaboremos el programa es que en la sustitución hacia atrás, el primer valor siempre se encuentra de manera inmediata, porque empezamos teniendo para z el valor de 7, luego este se divide entre menos 2. Sin embargo, para las variables que están antes, siempre va a haber un paso a restar y una división al final. Teníamos en un inicio 9 medios y menos 5 medios z igual menos 5 medios. Nosotros en nuestro programa vamos a suponer que y tiene un valor de menos 5 medios inicial, que es el que está acá. Luego vamos a pasar a sumar o a restar las variables que ya hemos encontrado. Cuando estamos encontrando el y, ya hemos encontrado el z. Por lo tanto, menos 5 medios z es un número y esto pasa a sumar 5 medios z. Al final, 9 medios pasa a dividir y obtendremos el valor de y. Estos pasos se cumplen siempre, incluso para sistemas de n ecuaciones. Siempre para encontrar el xn va a ser una única división del elemento que está en el vector de constantes entre el elemento de posición n, n de la matriz de coeficientes. Y para encontrar la variable x n-1 vamos a usar el valor de xn que ya se encontró, pasando siempre un miembro a sumar o a restar y haciendo una división. Y cuando estemos encontrando el x1, siempre este tendrá como valor inicial lo que le corresponde en la matriz de constantes. Luego se le pasará a restar los valores de los coeficientes multiplicados por los valores de las variables que ya encontramos. Y al final se dividirá entre el elemento 1,1 de la matriz de coeficientes. Entonces, para el programa, cuando nos encontremos resolviendo la sustitución hacia atrás, veremos eso, que el valor para una variable xy tendrá siempre como valor inicial
lo que le corresponde en la matriz de constantes. Luego un bucle for, un bucle iterativo, va a hacer las restas correspondientes, que significan pasar estos elementos a restar. Luego, con ese valor, antes de dar la respuesta final para esa variable, se pasará a dividir entre el coeficiente de dicha variable. Por ejemplo, aquí para el y, como les decía, pasamos esto al otro lado a sumar y al final el coeficiente de y pasa a dividir y obtenemos el y. Entonces esta es la idea general para la elaboración del. En este caso, los elementos que están debajo del 2, es decir, en la primera columna, son 1 y 0, por lo tanto solamente se necesitó hacer una operación elemental. Sin embargo, cuando se elabora el programa no sabe que los elementos que están debajo del 2 son 0. Por lo tanto, va a aplicar siempre operaciones elementales. Independientemente de si el valor es 0, 1 o cualquier otro valor, lo que pretende hacer el programa para la primera columna es decir que a la fila 2 le asignará el valor que ya tiene sumado a una constante que multiplicada por la fila 1 elimine este elemento que está en esta posición seleccionada. Para hacer ello, lo que va a poner en el numerador es la negación de este valor. Es la negación de ese valor. Y lo va a dividir siempre entre el elemento de la diagonal principal. En este caso, como estamos en la primera columna, lo dividirá entre 2. Hace esto para que ese resultado dé 1 y al multiplicar por esto, como es un negativo, lo elimine. El programa haría también esto, tomaría este 0, lo negaría, lo pondría como numerador y en el denominador pondría el elemento de la diagonal principal. Como estamos en la primera columna es 2. Y así haría lo mismo para todas las filas. Es decir, situados nosotros en la columna 1, para eliminar una fila de índice i o una fila i, lo que haría el programa es lo siguiente. Para una fila i, el programa tomaría el valor que ya tiene dicha fila i y le sumaría una constante que multiplicada por la fila 1 haga 0 el elemento de dicha fila. Esto sería en general, ya que para una fila i, supongamos que exista una séptima fila, una octava o una novena, lo que siempre se hará es tomar el negativo del elemento de la columna 1, porque estamos haciendo ceros los elementos de la columna 1. Tomaremos la negación de ese elemento de esa fila i, y se le dividirá entre el elemento i, es decir, el elemento de la diagonal principal de dicha fila. En este caso sería 1,1. Este criterio es lo que sigue F2 y F3 para nuestro caso particular, ya que si observamos en lo que está seleccionado, el menos 0 se corresponde con la negación de m sub 1,i. 1 porque estamos en la columna 1, i es la fila. En este caso, el elemento 1,3 sería 0. Y m1,1, por estar eliminando elementos en la columna 1, es 2. m1,1. Esto de aquí es para hacer la eliminación hacia adelante. Es para hacer ceros todos los elementos que están debajo de la diagonal principal en la primera columna. Ahora, para hacer ceros los elementos que están debajo de la diagonal principal, centrándonos en la segunda columna, implica en este caso hacer 0 este elemento, el elemento de esta posición. En este caso ya es 0, pero supongamos que no lo sea, la idea que se sigue es la misma, porque se dirá que a la fila 2 necesitamos asignarle el valor que ya tiene, pero sumado con una constante que va a estar multiplicada por la fila 2, porque estamos haciendo ceros los elementos de la segunda fila. Entonces,
Lo que aquí tendríamos, para este caso particular, aunque no tenga sentido, según el programa sería menos 0,9 medios. De esta forma, sea cual sea el elemento en esta posición, se va a poner siempre en el numerador el negativo de dicho elemento y se va a dividir entre el elemento de la diagonal principal, en este caso de la segunda columna porque estamos centrados en la segunda columna. Y esto mismo se puede generalizar para eliminar hacia adelante los elementos que están situados debajo de la diagonal principal y en la segunda columna. Diremos entonces que a la fila I se le va a asignar lo que ya tiene sumado a una constante y multiplicado por la fila 2 porque estamos haciendo ceros, los elementos situados debajo de la fila 2. Tendremos acá entonces al término escrito en función de m y dos posiciones para que elimine al elemento de la fila I en la columna 2. Pero antes hay que corregir algo porque cuando estábamos eliminando elementos para la primera columna, había mencionado que tenemos que poner el negativo del número en cuestión. Poner el negativo del número en cuestión implica poner para las filas I, porque estamos eliminando el elemento de la fila I y de la primera columna. Recordemos que primero son las filas, luego las columnas. Entonces, la idea que se sigue para esta notación de acá viene a ser muy similar, porque es menos m, ese elemento que queremos negar, entre la posición 2, 2, que en este caso es 9 medios. Y aquí lo que iría es lógicamente I, 2, porque estamos en la fila I y vamos a eliminar el elemento de esa fila y que está en la columna 2 porque dijimos que nos estamos centrando en la columna 2. Entonces, como vemos, el programa va a necesitar de dos bucles para hacer la eliminación hacia adelante. El primer bucle va a fijar una columna para que se centre solo en esa columna y haga ceros los elementos que están debajo de 1,1. Luego ese for general se centrará en la segunda columna y hará ceros los elementos debajo de la posición 2,2 y así sucesivamente hasta la posición n-1 en la que se harán ceros los elementos situados debajo de n-1, n-1 porque ya no hay elementos situados debajo de la posición n, n, como habíamos dicho en un inicio. Entonces el bucle for más general se encarga de fijar las columnas, que llamaremos J, y el segundo bucle más interno se encarga de correr cada una de las filas para ir haciendo ceros los elementos que están debajo del elemento m, i, i. Entonces, en términos generales, para hacer cero el elemento de la posición i, j, es decir, para el elemento de la fila i, cuando estamos centrados en una columna j, será asignar esa fila i lo que ya tiene, pero sumado a una constante que multiplicado a f de j nos dé 0. Es decir, que multiplique a la fila que está situada de la columna en la que nos estamos basando. Por ejemplo, si nos damos cuenta cuando hacemos cero los elementos que están debajo del elemento de la diagonal principal para la primera columna, nos basamos en la primera fila. Cuando hacemos cero los elementos para la segunda columna, nos basamos en la segunda fila. Y así siempre nos basamos en la fila de la columna que estamos eliminando. Se tiene entonces esta última notación y vamos a analizarlo en el programa y vamos a ir también modificando dicho programa para añadir soluciones a las dificultades que puede presentar un sistema de ecuaciones lineales cuando estamos resolviéndolo aplicando el método de Gauss. Y este sería el programa de momento en el que empezamos limpiando valores guardados en las variables y limpiando la pantalla. Luego, en una variable n, leemos cuántas ecuaciones son las que componen al sistema que se planea resolver.
y además reservamos espacio anticipadamente para optimizar la rapidez con que se ejecute el programa. Este paso puede obviarse, de todas maneras voy a explicarlo. La función ceros va a devolver una matriz de ceros, en este caso de n filas y de n columnas. Y es un vector porque se compone de n filas, pero es una única columna. En otras palabras, es un vector columna. Y x recibe una asignación, es decir, x viene a ser también un vector columna compuesto de ceros. Luego, estos ceros van a recibir valores en base a los que ingrese el usuario. En este caso, se le especifica al usuario la lectura de una matriz de coeficientes y mediante dos bucles iterativos for, donde se tiene un i y un j desde 1 hasta n, de modo que se recorra todas las posiciones de la matriz M, vamos a ir leyendo los elementos m y j, es decir, cada uno de los elementos de la matriz de coeficientes, que viene a ser aquello que estábamos explicando antes, exactamente en esta parte. Lo que el usuario va a ingresar sería, por ejemplo, 2, menos 3, 1, 1, 3, menos 2, 0, 0, menos 2. Esto es lo que el usuario ingresa, es decir, el ingreso de datos no se hace como ecuaciones, sino como valores para la matriz de coeficientes. Asimismo, es necesario la lectura del vector columna y, que vendría a ser el vector de constantes. Dichos elementos son los que están en el segundo miembro de las ecuaciones. Como es solamente un vector, necesitamos un único bucle iterativo, el bucle for, donde se tiene un i que va desde 1 hasta n y se le pide ingresar un valor para y1, y2, y3 y así sucesivamente hasta yn. Esto lo estamos elaborando en MATLAB y tal vez hay algo que les parezca confuso, que vienen a ser estas dos sentencias. Usamos f'f y luego usamos input y ya no le pasamos nada. Normalmente input recibe un mensaje que es la pregunta y entonces el usuario responde y eso es almacenado en una variable. Sin embargo, input solamente permite mostrar mensajes planos, es decir, sin formato. En otras palabras, no permite mostrar valores de variables. Por lo tanto, si yo quiero decirle al usuario que ingrese un valor para y1, y2, y3, donde se requiere una variable que vaya aumentando, que en este caso es i, no va a ser posible hacerlo usando input. Por lo tanto, mostramos primero el mensaje ingrese un valor para y1, para y2, usando fprintf, donde porcentaje de indica que aquí se va a reemplazar porcentaje de por un número entero, que en este caso es la variable i. Entonces luego cuando se hace la pregunta por y sub i, ya no mostramos ningún mensaje porque el mensaje ya se mostró. Sin embargo, haciendo esto, lo que se hace es únicamente la lectura del valor para y sub i. Habíamos dicho además que aplicar operaciones elementales implica hacer cambios en la matriz de coeficientes, pero además en el vector de constantes, que en este caso es llamado y. Como queremos que las operaciones elementales afecten a toda esta matriz ampliada en conjunto, formamos la matriz ampliada de esta forma. En este caso a la matriz ampliada le llamamos A de ampliada y empezamos a hacer lo que es la eliminación hacia adelante, es decir, a hacer ceros los elementos que están debajo de los elementos de la diagonal principal. Para eso necesitamos dos bucles iterativos, J e I, que van a tener valores muy variados, de manera que todos los elementos que están debajo de la diagonal principal se hagan cero. Y aquí es donde hacemos uso de lo que habíamos deducido antes, que viene a ser esta fórmula, solo que ahora en vez de llamar M se llama A porque se trata de toda la matriz ampliada en conjunto. Además, no puedo hablar de una fila I de esta forma, sino que tengo que especificar además la columna. En MATLAB, una forma de hacerlo de manera genérica para referirse a toda la fila I, es decir, que tome la fila I y todas las columnas. Para ello digo dos puntos. Entonces la fila I es f de i, dos puntos. Eso significa toda la fila i. Entonces acá decimos que a toda la fila i de la matriz ampliada le asigne el valor que ya tiene más una constante que multiplique a la fila j
de modo que la haga 0. Habíamos dicho que usamos la fila J cuando estamos eliminando en la columna J. Y dicho elemento ya lo habíamos deducido antes y viene a ser este: la negación del elemento entre el pivote para que quede 1 y con esto pues se niegue y lo haga 0. Y luego de eso también habíamos hablado de la sustitución hacia atrás, donde dijimos que a un xy le asignamos el valor que le corresponde en el vector de constantes y luego a través de un bucle for íbamos iterando para que a dicho valor le vaya restando los elementos que en realidad son productos en donde se tiene los valores de las variables ya encontradas. Habíamos dicho que para encontrar en un sistema de n ecuaciones a la variable x1 usábamos restas continuas, donde pasábamos a restar x2 por algo, x3 por algo, es decir, cada x que ya hallamos por sus coeficientes, y como ya los hallamos, sí es posible realizar esta operación. Y dijimos que al final, luego de pasar los elementos a restar, se hacía una única división. Por ejemplo, acá para el y, al final, luego de pasar el z a restar, nos quedaba multiplicado por 9 medios y era necesario que el 9 medios pase a dividir. Por ello es que luego de este bucle, donde se pasan a restar elementos, se haga una única división. Y al final, la solución la encontramos en el vector x. A través de esto reportamos la solución. En el siguiente video se van a implementar soluciones a las dificultades que puede presentar un sistema, desarrollar un sistema de ecuaciones lineales a través del método de Gauss.